empresas del sector. Muy bien. Entonces vamos a entrar a detalle a cada una de ellas. La primera, que es la rivalidad entre los competidores del sector. Y le voy a pedir a la señorita Joana Silvestre que me ayude, por favor, leyendo este slide. Ok. Fuerza, rivalidad entre los competidores del sector. Se analiza la relación entre las empresas que se compiten en el sector. Los elementos del análisis son, Río, el efecto, dígame, Roy. Roy, el efecto permanente de la rivalidad continua entre las empresas del sector entre la reducción continua del ROI. No todos los sectores tienen el mismo ROI. En cada sector hay un ROI típico. La diferencia entre el ROI de una empresa determinada y el ROI medio del sector es un indicador de su posición competitiva. Los empresarios y directivos deben tener en cuenta que el ROI mínimo permitido a lo largo del plazo o ROI en un entorno perfectamente competitivo es la alternativa que tiene el capital de inversión sin riesgo, es decir, el rendimiento de las obligaciones del Estado o activos similares. Se entiende que de nociones solventes. Muy bien. Bueno, gracias. Vamos entonces a profundizar un poco en esta parte. Aquí cuando habla del ROI, este es Return on Investment o retorno sobre inversión. Esto es un indicador financiero importante que me puede decir qué tan bien posicionada de manera económica está la empresa en ese sector. Entonces, no todos los ROI o no todos los indicadores de ROI son iguales en todos los sectores. Es decir, va a depender del sector en el que se esté moviendo. A veces el retorno sobre inversión de empresas que están en un sector muy competitivo realmente es muy bajo. Sin embargo, en otras donde pues no hay tanta competencia, es mucho más alto. Entonces, cuando se analiza el ROI, si ustedes es uno de los indicadores que van a buscar de esa empresa, si no saben cómo calcularlo, cuando estemos analizando la parte financiera del caso de Starbucks, vamos a hablar un poquito de algunos indicadores financieros como este, para que pues sepan cómo calcularlo y si la empresa nunca lo ha calculado, si es un colmado que usted eligió, pues pueda calcular su ROI. Entonces, debe compararse con los otros del mismo sector, no con un ROI de otra empresa diferente. Por ejemplo, si eligió una empresa del sector de comunicaciones, pues va a comparar el ROI entre Claro, entre Viva, entre Altiz, esas principales compañías de servicios de comunicaciones. No con la cervecería, por ejemplo, porque es una empresa de otro sector. Entonces, desde aquí me tienen que empezar a agregar gráficas de su trabajo final que pues complementen eso que ustedes van a decir. Es decir, cuando estén analizando la primera fuerza o la rivalidad entre los competidores del sector, este indicador ustedes van a comparar cómo está entre las diferentes empresas. Si no tienen acceso, pues buscan por internet y mucha información, algunas empresas la tienen pública. Entonces, comparan y me hacen una grafiquita. Me hacen un gráfico de pastel, por ejemplo, para también poder definir otros indicadores financieros y también otros indicadores de mercado, como por ejemplo la participación de mercado. Es muy importante que si van a analizar la empresa, entonces puedan decirme qué parte del mercado
o qué porcentaje del mercado esa empresa ocupa. Les doy un ejemplo. Entre empresas del sector refrescos, tenemos a Coca-Cola, Bepensa, tenemos a Ambev, que hace los refrescos Pepsi, tenemos a la empresa Cola Real, principalmente, ¿verdad? Esas tres empresas. Entonces, usted tendría que decirme del 100% del pastel, de la participación del mercado, de todo lo que compran, qué porcentaje vende cada una. Entonces, en un pastel me va a decir, por ejemplo, Coca-Cola 50%, Cola Real 30%. Ya nada me queda un 20% que obviamente lo tendría en vez. Y ese diagrama de pastel me lo va a presentar. Eso ya me va a dar una idea, y la gráfica me va a dar una idea de qué tan bien posicionada está la empresa en el sector. Si una empresa tiene muy buena participación del mercado, dentro de esa fuerza de rivalidad, pues está bien empoderada, tiene una muy buena posición. Y pues luego que analice, tiene que decirme qué estrategias usted recomienda para mejorar esa fuerza, para mejorar la participación. En caso que usted esté analizando una empresa que no tenga tan buena participación en ese mercado, que no tenga tan buen ROI, entonces debe diseñar y mencionarme estrategias para que esa empresa mejore ese indicador. Ok, ¿me doy a entender? Dice aquí Yaniris Sena. Profesor, ¿podemos utilizar una empresa que sea de alimentos? Claro, todas las empresas. Por eso decía, puede ser un colmado, puede ser un puesto de empanada. Lo que sí tiene que ser un negocio real para que ese análisis pues les sirva y les ayude. Recuerden que vamos a analizar cada una de las fuerzas y vamos, en base a ese análisis, a brindar estrategias de mejora. Vamos a decir qué estrategias se pueden implementar para mejorar la fuerza en ese sector. Muy bien. Si tienen alguna duda, la pueden escribir en el chat. Si prefieren hablar, me levantan la mano en la sesión de participantes y ahí entonces yo le doy la palabra. Muy bien, vamos a continuar. Continuando con el sector de la fuerza en el sector, vamos a ver este slide, vamos a darle la oportunidad al señor Brian Matos que nos lea este slide, por favor. Sí. ¿Escuchan bien? Sí, te escucho. Ok. Intensidad de la rivalidad entre los competidores del sector y cambios. La lucha por la posición convierte a las empresas de un sector en mutuamente dependientes. Sistema de acción-reacción. En cada sector hay unas reglas del juego y un nivel de rivalidad. Hay que determinar estas reglas y estudiar el tipo de rivalidad existente en el sector. También hay que estudiar los cambios en el tiempo, ya que las características de la competencia no son estáticas y cambian al modificarse los factores que determinan la rivalidad. Cambios en la rivalidad. Hay que analizar cambios en la rivalidad por los siguientes hechos. Cambios por la llegada de nuevos entrantes. Cambios según va madurando el sector y disminuyendo el crecimiento. Cambios debido a la mentalidad de los nuevos entrantes y cambios provocados por la innovación tecnológica. Muy bien. Excelente, gracias, Brian. Perfecto. Entonces, otras características importantes, como mencioné aquí, tenemos que ver qué tan intensa es la rivalidad entre los competidores. Volviendo al ejemplo de empresas de refrescos, pues ese es un sector donde la rivalidad es muy intensa. Ustedes pueden ver cómo pues, todavía a medida que va pasando los años, los precios de ese tipo de productos no suben tanto y se mantienen básicamente estáticos, aunque las demás materias primas y dólares, etcétera, suban. Y eso tiene una razón de ser, es una rivalidad muy fuerte
Y para una empresa subir precio, sabe, y más en un país como este, sabe que puede perder muchos clientes, porque la gente dice, bueno, yo nada más tengo 15 pesos y este me lo dan por 15 y ya me lo pusieron a 25, pues me cambio. Al final lo que quiero es refrescarme, quitarme la sed, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay una rivalidad muy fuerte, pues los márgenes igual cada vez son más pequeños. Y pues hay que ver esas reglas de juego de ese sector para tratar de ser rentables. Aquí juega mucho también algunos beneficios que puedan tener unas empresas versus la otra. Y es importante que ustedes destaquen en esa parte de la rivalidad. Por ejemplo, una empresa puede tener una excepción de impuestos como lo tienen las empresas que están cerca de la frontera. Es decir, toda empresa que está cerca de la frontera, por ley, tiene una excepción de impuesto importante que es para desarrollar esa área del país. Entonces, por ejemplo, Cola Real goza de esa excepción, lo cual lo hace ser ligeramente más competitivo. Entre los cambios de la rivalidad, pues aquí destacar, pues cuando un sector está maduro, es muy importante, o sea, va la realidad, la rivalidad ahí, ya no hay tanto crecimiento, por lo tanto, pues cada inversión que hacemos es más difícil de retorno. Y eso es importante que ustedes también lo identifiquen y lo plasmen siempre que sea posible con gráficas, ayuda mucho, le da mucha vista a su trabajo. Entonces, cada uno de estos puntos, características mencionan aquí, se lo pueden plasmar con gráficas. Entonces, también es muy positivo. A ver, Brian Matos tiene la mano levantada. Diga, Brian. Sí, profesor. En ese campo de la rivalidad, la posición de una empresa competidora en el mercado ¿no sería también una rivalidad del sector? Me explico. Hay empresas que tienen ya un nombre posicionado en el mercado. Sí. Entonces, ¿no sería también, aplica para los dos sectores, es decir, la rivalidad, tanto como mercado y como sector, es decir, a lo que se dedica la empresa? Si yo creo una empresa que se dedica a lo mismo, ya porque esa persona tiene esa posición en ese mercado, ¿no entraría también en el hecho de la rivalidad? Claro, claro, sí. Ahí lo que les estoy mencionando, algunos ejemplos de ventajas que tienen unas empresas sobre otras. Y pues la ventaja de ya tener un nombre también es importante en la rivalidad. Por ejemplo, yo mencioné que Cola Real pues tiene esa ventaja de que está en la frontera y tiene una excepción de impuestos. Pero por ejemplo, Bepensa Dominicana maneja la marca de Coca-Cola. Entonces esa marca ya como nombre también le da cierta ventaja, porque hay personas que dicen, no, yo prefiero una Coca-Cola aunque me cueste un poco más, porque sé que es un producto de mejor calidad, me gusta el sabor, mantiene esos estándares a nivel internacional, ya han creado un nombre. ¿A eso que te refieres, no? Sí, Brian. Sí, a eso era que me refería, a ese caso. Exacto, sí, claro. Entonces, la empresa que ustedes estén analizando para su trabajo final, si no es muy conocida, obviamente es una debilidad versus las otras. Y eso es importante que lo demuestren. Y cuando me pongan el diagrama, el gráfico de pastel de la participación del mercado, normalmente guardan alguna correlación. Aquellas empresas que tienen mayor participación del mercado, pues son las que pues tienen ese nombre hecho que los Pila de tarjeta, clientes dame uno ya para llenar conocen. en mi cartera no hay tarjeta. Los clientes ya conocen y pues se van por lo seguro, ¿no? Antes que probar otra. Entonces, normalmente también tienen buena participación. Ahora, también no es solamente la participación del momento, tienen que ir viendo la historia, qué tendencia lleva la empresa. Si la empresa viene aumentando a través de los años su participación del mercado, si está creciendo, eso también es un indicador importante porque está mostrando que de alguna manera están llegando al consumidor, están llegando al cliente.
Y esa expansión pues preocupan a los que están todavía arriba, porque saben que en algún momento lo pueden eliminar, ¿no? Es muy importante también hacer ahí otro ejemplo de cómo una empresa que está en el top puede caer estrepitosamente cuando pues el rival mantiene en cierta forma diferencias importantes, y es el caso de BlackBerry que muchos conocen, ¿no? Esa empresa en algún momento pues era la número uno a nivel de teléfonos inteligentes. Sin embargo, pues no se supo adaptar a ciertos cambios donde ya todos querían, por ejemplo, usar la plataforma de WhatsApp, pero no te lo permitía BlackBerry tener el VPN en otro celular que no fuera de ellos. Y fueron perdiendo participación del mercado, y cuando ya querían, pues, volver atrás y abrir, ya era muy tarde, ¿no? Entonces es importante también, no solamente la participación del momento, sino cómo vienen las otras empresas en esa rivalidad creciendo. En estos puntos es importante que mencionen todo eso. Muy bien. Continuando con la parte de rivalidad en el sector, vamos a darle la palabra a la señorita Cristina Vizcaíno, que nos lea este slide. ¿No está Cristina? Sí, profe, estoy aquí. Ah, ok. Ok. Intensidad en la rivalidad. Análisis de factores determinantes. El nivel de rivalidad queda determinado por los siguientes factores. Economía de escala. Analizar las economías de escala del producto y la situación de los competidores respecto a la misma. La velocidad de crecimiento del sector. ¿Es alta o baja? Si el sector crece, hay mercado para todos y el nivel de rivalidad es menor que cuando el sector madura. Momento, la única forma de crecer es quitar clientes a la competencia. Relación de costes fijos, valor añadido. El punto de equilibrio o muerto es el número de unidades producidas y vendidas en el que los ingresos son igual a los costes totales fijos más variables. Cuando una empresa tiene una cuota de mercado superior a su del punto de equilibrio, está en beneficio cuando produce por debajo de este punto, está en pérdidas. Por tanto, las empresas siempre lucharán en esta encima de punto de equilibrio o muerto. Cuando el punto muerto es alto en relación a la dimensión del sector, es una situación peligrosa, ya que una pequeña pérdida de cuota puede llevar a la empresa a pérdidas. En este caso, las empresas luchan ferozmente por la cuota y la competencia es virulenta. Muy bien. Muchas gracias, Cristina. Perfecto. Entonces, aquí tenemos 3 puntos adicionales importantes. El primero, economía de escala. ¿Qué pasa? Cuando hay una empresa que puede producir un volumen importante para reducir costos, entonces en cierta forma tiene ventaja sobre la otra, porque sus costos son más bajos. Muchas empresas que pueden hacer un producto que no es perecedero tan rápido y pues pueden almacenar, tienen pues maquinaria automáticas rápidas, pueden hacer una cantidad de productos a la vez, y pues le sale menos costoso, ¿verdad? Menos recursos. Y entonces el otro que pues, tiene que producir diariamente para poder brindar a la competencia, no tiene esa capacidad a menos que haga inversiones. Entonces, a eso se refiere con economía de escala, poder producir volúmenes altos para tener costos bajos. El segundo punto es la velocidad de crecimiento en el sector. Entonces, aquí también
Hablábamos hace un momento de si el sector está maduro, tiene más dificultad las empresas, porque ya la única forma de crecer es quitarte a ti clientes, a la otra competencia quitarle clientes. Sin embargo, si está en crecimiento, pues hay mercado para todos. Entonces, podemos seguir invirtiendo, vamos a tener clientes. Es el típico caso de productos nuevos. Salen muchas personas haciendo productos similares. Al final vienen quedando aquellas empresas que realmente pueden mantener la calidad a un precio asequible, pero en inicio, pues hay mercado para todos, hasta que el sector madura. Entonces es importante que puedan también analizar si la empresa que están observando está en un sector que está en crecimiento o está en un sector maduro, que ya el crecimiento es mínimo. Y el tercer punto habla sobre el punto de equilibrio. También les voy a añadir ese tema cuando estemos hablando de la parte financiera. Vamos a incluir el tema de punto de equilibrio, pero así a grosso modo, lo que nos quiere decir es que después que nuestros ingresos ya superan nuestros costos totales, los costos fijos y los costos variables. Por ejemplo, en puntos fijos tenemos la mano de obra, y aunque yo no produzca, si la empresa está parada, tengo que pagar. Miren el caso de ahora que muchas empresas pararon y pues el gobierno está ayudando de alguna forma, pero esos son costos. Son costos que de alguna forma son fijos y no lo podemos quitar. Aquellos costos variables, bueno, entre ellos están la cantidad de materia prima que vamos utilizando, se va a variar en función de la producción. Entonces, todo eso sumado, si mis ingresos son iguales a eso, costo fijo más variable, entonces estoy en punto de equilibrio, ni gano ni pierdo. Si mis ingresos superan, entonces tengo ganancias. Si mis ingresos están por debajo, entonces tengo pérdidas. Eso se grafica y lo podemos observar también más adelante. En resumen, entonces también tienen que verificar si la empresa está perdiendo en ese momento o ganando. Puede ser que la empresa sea una empresa que está iniciando, y si la empresa está iniciando, normalmente pueden soportar ciertas pérdidas, unos 2 años máximo de pérdidas hasta poder tener ganancias. Entonces, ya lo contemplan en su parte inicial y eso también me lo comentan, las razones, es decir, no solamente, bueno, la empresa está en pérdida, bueno, pero está bien, está en pérdida, por una empresa perdiendo un año, están invirtiendo para entrar al mercado y esa es la razón de la pérdida que tienen actualmente, pero se ve que está creciendo. Bueno, entonces ya son un buen indicador por otro lado. Muy bien. Para leer este slide vamos a pedirle a el señor José Grasal, Presente. que nos lea este slide, por favor. Presente. Buenas noches. Saludos para todos. Productos, servicios, falto de diferenciación, perdón. Sí. Si no hay diferenciación, la competencia es más virulenta. Incrementos graduales o asaltos. Si la forma de incrementar la capacidad del sector es gradual o incremental, hay menos riesgos que cuando por el tipo de industria el sector solo puede... Hay menos riesgos que cuando por el tipo de industria el sector solo puede incrementar su capacidad productiva con incrementos relevantes respecto a la dimensión total del sector. Cuando esto ocurre y una de las empresas del sector decide invertir en aumento de la capacidad, se produce un sobreexceso de capacidad instalada que pueda ser ofrecida al mercado a precios inferiores a los habituales, llegando a poderse ofertar a precios que permitan cubrir solo los costes variables. Hay que analizar si las barreras de salida son altas o bajas,
Cuando a una empresa les va mal en un sector o el sector ya no le interesa y quiere abandonarlo, hay una serie de restricciones para hacerlo. Son las llamadas barreras de salida. Si no puede irse si no puede irse fácilmente, morirá matando y fastidiando al sector. Muy bien, gracias, José. Siempre a la orden, estimado. Bien. Entonces aquí también tenemos otras características para analizar en el sector. Como bien dijo José, la primera, el producto o servicio, falta de diferenciación. Hay que ver si el servicio que está vendiendo la empresa que estamos analizando es un servicio realmente diferente a lo que se tiene localmente. Entonces, eso me da cierta ventaja contra los demás. Ahora, si vendo lo mismo, en el caso del típico colmado, colmados básicamente venden los mismos productos, no tengo un servicio diferente, entonces no tengo ventaja competitiva en ese aspecto. Importante también notar eso. Y el otro es los incrementos graduales, si son graduales o si son por picos. Es importante también poder analizar esa parte y ver cómo se da las inversiones en el sector. A veces hay empresas que hacen inversiones y pues aumentan, duplican su capacidad y no necesariamente tienen esa demanda. Lo hacen buscando la forma de poder estar listo para una futura demanda, pero cuando hacen esa producción, ya para que no se le venza, que la demanda no ha crecido, entonces tienen que venderlo barato, venderlo a los costos variables solamente, como mencionan ahí, para no perder todo. Aunque estamos hablando de que estaría perdiendo igual los costos fijos, que igual lo tengo que pagar. Y pues del tema de barreras de salida y altas o bajas, ya de eso vamos a hablar. Hay un tema también específicamente de esa fuerza de entrantes potenciales, donde analizamos las barreras tanto de salida como de entrada. Algunas estrategias importantes que ustedes pueden considerar para el sector o la fuerza del sector es primero disminuir los costos de salida, es decir, los costos asociados a mi producto o servicio, lo que entrego. ¿Cómo lo disminuyo? Bueno, va a depender de cada sector, ¿no? Y ahí tienen entonces que establecer estrategias en base a su experiencia, en base a lo que estén observando que está innovando en el sector, hacer las recomendaciones para que la empresa pueda mejorar esos costos y ser más competitivo. Otra estrategia es fidelizar los clientes. Aquí con fidelizar los clientes hay que tener mucho ojo. A veces hay empresas que te quieren fidelizar, pero para salir te ponen ciertas restricciones y pues crea que la gente se incomode cuando ya no quiere. El típico caso de compañías de teléfono, te ponen un contrato, cuando quieres salir, pues simplemente tienes que pagar para tener acceso a salir al contrato. O el mismo caso de esas compañías telefónicas que tienen programas como Altis, que tiene Fidepuntos. En ocasiones, si quieres utilizar los Fidepuntos, te obliga a renovar el contrato. Son estrategias para fidelizar al cliente, para que el cliente se quede con la empresa. Sin embargo, hay que buscar otras de forma tal que el cliente se quede más porque ama el producto. Tipo caso iPhone. La gente se casa con la manzanita, ama el producto Apple y ya pues un cliente fiel a la marca, ¿no? Es decir, son estrategias exitosas, ganadoras. Hay otras que no son tan exitosas. Entonces, la que sea adecuada para el tipo de empresa, te recomiendan. Otra estrategia es innovar tecnológicamente. A veces hay empresas que se quedan pues con algunos equipos
ya viejos, obsoletos, que me hacen afectar también la parte del costo. Entonces, pueden también recomendar ciertas innovaciones siempre y cuando también puedan justificar que esas innovaciones van a generar mejoras para la empresa. No solamente innovar por innovar. Si la empresa está funcionando bien con algunas computadoras que no son de alto calibre, con tanta memoria ni nada, entonces, ¿por qué cambiarlas todas? Simplemente para tener una computadora más bonita. Entonces, eso es importante también, no recomendar eso. Si está funcionando bien, pues sigamos con ella y busquemos otro tipo de innovación que realmente pueda darle mejor a la empresa. Otro es incrementar los costos de cambio de los clientes. Esto está muy asociado con el tema de fidelizar. Es decir, si tú incrementas los costos de cambio, los clientes no se te van a ir porque para cambiarte, pues tengo que pagar. Sin embargo, es un punto peligroso, como decía, porque el cliente está bien, va a pagar, pero después te va a desacreditar y va a hablar mal de la empresa. Por lo tanto, eso pudiese también tratar de evitar que entren clientes nuevos. El otro es centrar esfuerzos en los segmentos de más crecimiento. A veces hay empresas que tratan de apostarle a todo. Tienen varias familias de productos y servicios y en todos pues quieren de alguna manera invertir para tratar de crecer. Aquí la estrategia debe ser apostar a aquellos que sean los que más estén creciendo. Es decir, centrar los esfuerzos ahí. Porque son los productos que están llegando al cliente. Y lo otro es reducir los costos fijos para bajar el punto de equilibrio. Aquí pues hay un ejemplo de subcontratación por algunas empresas que hacen outsourcing, es decir, para ciertas áreas que no son tan críticas y que pues son trabajos repetitivos que lo puede hacer cualquier persona, entonces hacen outsourcing de esa parte y reducen un poco algunos costos de mano de obra. Alquilar naves, no tener tantos costos fijos por costos de alquiler. También es bueno evaluar esa parte para reducir esos costos. Otras estrategias ustedes van a analizar y van a depender del sector que ustedes estén analizando. Ok, antes de entrar a la segunda fuerza, ¿tienen alguna duda de qué van a hacer en el punto de rivalidad en el sector? Esta fuerza de la rivalidad en el sector, ¿tienen alguna duda? Pueden levantar la mano o escribir en el chat. Bueno, no veo manos levantadas. Vamos a decir que se entendió. Entonces, en resumen, van a hacer un análisis con todas las características que estamos viendo de el sector en el que está la empresa que van a analizar. Y luego van a establecer estrategias bien detalladas de cómo mejorar cada una de esas características en las cuales no están muy bien posicionadas. Ángel Pérez, diga. Pastor, perdón, profesor, ¿puede repetir lo que usted acaba de decir ahora mismo? Vamos a hacer un análisis. Van a hacer un análisis. Recuerden que el trabajo final tiene varios componentes. Tiene una parte inicial donde hablamos del pensamiento estratégico, de la historia, de introducción, etcétera, etcétera. Luego tiene un marco teórico donde ustedes, aparte de este material, van a investigar un poco más sobre cada una de las fuerzas y lo van a agregar a su trabajo. Esa es una parte teórica de a qué se refiere cada una de las fuerzas. Este material más material nuevo que van a agregar. Eso es para que si alguien está viendo su trabajo, sepa a qué se refiere el tema. Luego de que ya tiene todo ese marco teórico, entonces va el análisis de la empresa por cada una de las fuerzas. Entonces, lo que acabamos de ver con la parte de la rivalidad en el sector son parte de todas las características que ustedes van a investigar
y de la empresa y me van a colocar, incluyendo gráficos que avalen eso que ustedes ponen y dicen. Luego que hacen ese análisis, por ejemplo, y me ponen la participación del mercado, cómo está la empresa, está baja, con respecto a las demás del sector. Entonces, ¿qué estrategia van a hacer? Fidelizar clientes, qué programa de fidelización, por ejemplo, y así sucesivamente. Es decir, análisis más estrategias para mejorar esa rivalidad en el sector. Aquellas empresas que por alguna forma ya muestran un monopolio, por decirlo así, imagínense que ustedes están analizando las empresas del sector de cervezas. Entonces, le toca a usted, está analizando y tiene información de la Cervecería Nacional Dominicana. Realmente, pues la cervecería, aparte de que hace las principales cervezas que se venden en el país, todas las demás también la tienen ellos y la importan, ¿no? Entonces, tú dirías, bueno, esta empresa, la participación del mercado ronda por encima del 80%, es casi un monopolio. Pero de cierta forma, las estrategias de mejora no son tan, tan explícitas en cuanto a mejora, porque ya la empresa, se haga lo que haga, se van a vender los productos de ellos. Pueden hasta subir precios y la gente lo va a comprar porque es la que está. Entonces, si le pasa eso con alguna empresa que ustedes están analizando en el sector, ok, sé que quizás no me van a profundizar tanto en la parte de la estrategia, pero tienen que demostrarme que realmente esa empresa está muy bien posicionada versus las demás en el sector. Ok. ¿Se entendió, Ángel? Sí, profesor. Profesor, otra pregunta rápidamente. La información que vamos a utilizar de las empresas es una información la cual vamos a buscar documentándonos vía las fuentes de Google, etcétera, o es algo que vamos a hacer ficticio. Deben investigar datos de la empresa. Por eso decía, cuando se unan las 3 personas del equipo, observen que al principio hacía una pregunta sobre quiénes trabajaban y quiénes no, entre las primeras preguntas que estábamos haciendo de la materia. Y la idea es que se puedan unir con gente que pueda conseguir información de la empresa que digan. No tienen que irse a una empresa grande, vuelvo y repito, puede ser una empresa pequeña, pero tienen que conseguir información para poder demostrar lo que ustedes ponen. No puede ser ficticio. Perfecto, profesor, entendido. Ok. Muy bien, entonces vamos a pedirle a... Vamos a pedirle a la Yoja Suero. Ese es el nombre para, si no, arreglarlo aquí, porque... No, es Joanny. Johanny. Sí, lo que Johanny pasa es que Suero. entré enlazado al Facebook. Ok. Vamos a arreglarlo. Johanny Suero, por ahí. Cuando tiré la foto... Oye, también lo dijo la niña. Johanny. Entonces, cuando tiré la foto del grupo, pues... poder estar presente. Muy bien, para que por favor me ayudes con este slide. Donde dice entradas potenciales, barreras de entrada y salida. Exacto, entrante potencial. Esa es la fuerza número 2. Ah, ok. Fuerza número 2. Entrantes potenciales, barreras de entrada y salida. Los que están en el sector tienen que analizar continuamente el peligro de una entrada de nuevos competidores. También los que hayan dentro deben analizar las posibilidades de salidas por si las cosas fueran tan mal que hubiera que buscar un abandono del sector. Barrera de entrada. Hay 8 factores a analizar respecto a las barreras de entrada para
caracterizarlas. Precio de entrada. Hay un coste que las empresas tienen para introducirse en el sector, nuevos para ellas. El precio de la entrada debe ser evaluado. Muy bien. Muchas gracias, Johanny. Ok. Bien. Bueno, entonces aquí pasamos a la segunda fuerza. Aquí tienen una imagen de las 7 fuerzas y estamos analizando la de entrantes potenciales. Entonces, cuando hablamos de entrantes potenciales, hay que analizar tanto barrera de entrada, qué tan difícil es entrar al sector, como barrera de salida, qué tan difícil es salir del sector una vez ya estoy dentro. A ver, dice aquí Will Kennedy. Saludos, profesor. Por favor, el trabajo que usted va a dejar hacer. Encontramos los procesos o la información en la plataforma. No entiendo la pregunta, pero si te refieres al trabajo final, ya se tienen los diferentes puntos. Lo hablamos en las clases iniciales. Está en uno de los, creo, de los slides. Y pues son en grupo de 3 personas. Si ya estás en grupo de 3 personas, seguro te van a orientar sobre cada uno de los pasos del trabajo. Muy bien, entonces estamos entonces analizando esta segunda fuerza y dentro de esa segunda fuerza vamos a primero a ver la barrera de entrada y para la barrera de entrada hay 8 factores. El primero que me menciona es el precio de la entrada. Es decir, qué tan costoso es entrar al sector. Aquellas empresas que tienen pues muchas maquinarias de alta tecnología costosas, para entrar un competidor nuevo pues es mucho más difícil porque para hacer una inversión de esa manera, en cierta forma yo tengo que observar que posiblemente sea un sector que está en crecimiento, por lo tanto cuando entre tendré espacio para vender, porque si es un sector maduro, ya hice esa inversión, es alta esa entrada, pues como vamos a ver más adelante va a ser difícil salirme porque ya la inversión está hecha. ¿Qué hago con ella? Entonces, si es una empresa de servicio que están analizando, imagínense una empresa de consultoría, pues quizá la barrera o el precio de entrada es más bajo porque no hay tanta inversión. Entonces, por ahí es que tienen que analizar, depende de la empresa que hayan elegido, esa característica. ¿Qué tan alto es el precio de entrada al sector? Para que una empresa vaya a hacer lo que está haciendo la que está analizando, ¿qué tan alto es? Si está analizando un puesto de yaniqueque, entonces ya sabe que eso le pueden poner otro al lado en cualquier momento. Vamos a ver, en la mano levantada. Señor Grasal, diga. Analizando el tema del costo de entrada en el sector, de eso depende o eso proporciona mayor competencia, mayor probabilidad de competencia en el sector, entiendo, como usted ya había comentado. Por ejemplo, hay procesos... Es correcto. ¿Cómo? Sí, digo, es correcto, continúa. Ok, que hay procesos, comparando, haciendo referencia a tipos de empresas, por ejemplo, empresas de alimentos, por ejemplo, de tipo de molinería, que los procesos son sumamente complicados y amplios. O sea, no son el proceso del producto para convertirlo en un producto, de la materia prima para convertirlo en el producto terminado o deseado. El proceso es extremadamente amplio, a diferencia de otros procesos que probablemente sea un asunto de pocos, o sea, de pocos pasos en el proceso para la transformación del producto. Eso da la posibilidad de que las empresas, como decía usted, por el costo de entrada, costo de producción y demás, tengan mayor competencia en el mercado. Sí, es correcto. Entonces, volviendo al ejemplo de cuando Cola Real, esa empresa, quiso instalarse en el país,
pues fue aprovechando esa ventaja o eso que estaba dando el gobierno de esa ventaja en cuanto a los impuestos o excepción de impuestos. Entonces, ahí sí se hizo la inversión, una inversión muy importante. Entonces, por eso se evalúan los diferentes costos antes de entrar. Entonces, obviamente también tienen que analizar no solamente el precio monetario, también analizar para la empresa si es muy difícil conseguir permisos para poder establecerla. Por ejemplo, si quieren poner una bomba de gasolina, qué tan altos son los requisitos para poder que una gente me ponga otra bomba de gasolina al lado, en el sector. Y así sucesivamente, entonces son las cosas que me tienen que analizar de la empresa que elija. Entonces, el primer factor, vamos a ver el segundo, el peligro de la entrada, y para ello vamos a darle la palabra al señor David Creque. Ok. El segundo, que es peligro de entrada. Represalias esperadas. Es la reacción de los competidores establecidos ante el nuevo entrante. Hay que tener en cuenta, una, historial de represalias de la empresa asentadas hacia los entrantes. Y dos, recursos de las empresas establecidas para contraatacar. Esta está la capacidad, productividad, infrautilizada, los recursos económicos disponibles, exceso de liquidez. 3, la velocidad de crecimiento de la industria. La siguiente, que es la economía de escala. Es necesario analizar si los competidores tienen ventajas competitivas por de escala, como disminución de costos unitarios de un producto cuando aumenta el volumen producido. El origen puede ser por costes conjuntos o por integración vertical o disminución de precios de suministros o el volumen de compra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces aquí importante que me analicen cuál es el peligro de la entrada del sector. Aquí pongo un ejemplo. Ustedes recuerdan cuando iba a venir Ambev al país. Antes de Ambev venir al país, pues la Cervecería Nacional Dominicana, en ese momento, los dueños del Grupo León, pues ellos establecieron varias campañas tratando de que la gente pues se una más con el tema de la cerveza nacional. También hicieron muchas ofertas donde entregaban sillas, mesas de dominos, etcétera, etcétera. Y pues tenía muchos recursos para poder dar a la calle, para en cierta forma evitar o que hicieran la inversión y entraran esos nuevos competidores, o si una vez entraban, pues fuera tanta la pérdida que se tuvieran que retirar. Bueno, como saben de esa historia, la empresa que estaba entrando, pues sí recibió esa represalia muy fuerte de esa empresa que estaba ya establecida en el sector. Sin embargo, pues tenía tanta liquidez, es decir, tanto dinero, que podía aguantar el tiempo que tuviese que aguantar hasta que le vendiera al Grupo León Jiménez. Es decir, fue virulenta, había un peligro en la entrada, pero ellos podían soportarlo. Ya ellos habían hecho el análisis. Perdieron, claro, al principio, porque para poder competir tuvieron que poner precios muy bajos. Aquellos que les gustan la cerveza, creo que llegaron a comprar algunos especiales de 3%, algo así. Y pues no pudo resistir CND, y por suerte en ese momento, y eso lo tengo como un dato que me lo dio una persona que estuvo en la negociación, confirmada por él, un profesor en España, y me comentó que
la cervecería tenía la oferta de Ambev de que ellos pusieran su precio. Y que, pues si esperaban un poco más, si duraban, al momento que lo hicieron, si duraban un poco más, ya iba a ser al contrario, ya el precio lo iba a poner Ambev. Es decir, era tanto ya como se habían entrado en el mercado que aprovecharon, digamos, el último instante y, bueno, pusieron su precio. Mira, está bien, te lo voy a vender en tanto. Y aprovecharon ahí, la compró Ambev. Pero son ese tipo de competencia en cuanto a la entrada, ¿no? O el peligro de entrada con el que se puede topar y hay que analizarlo. Ya hay una historia. Si alguien quisiera invertir en el país para poner otra cervecería, debería pensar en esa historia que ya existe y esa represalia y bueno, pues saber qué hacer cuando se presente. Y ya de la economía de escala, pues habíamos conversado un poco. Bien, las otras características, así rápidamente, vamos a decirle a Farlin Vizcaíno que nos ayude. Farlin Vizcaíno. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Dice. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Puedes iniciar. Diferenciación de producto. Sí, diferenciación de producto. Requisitos de capital. Acceso a canales de distribución. Desventajas de coste, pero independientes de la escala. Tecnología propia. Localizaciones favorables. Subsidios de gobierno. La curva de aprendizaje o experiencia. Políticas del gobierno que afecten a la entrada en el sector. Dice la 2. Barrera de salidas. Cuando a una empresa le va mal en el sector o el sector ya no le interesa y quieren abandonarlo, hay una serie de restricciones para hacerlo. Son las llamadas barreras de salida. Muchas gracias. Muy bien, Farlin. Okay. Entonces, aquí están otras de las características. Vi una mano levantada, no sé si fue que se te quedó levantada, José Grazar. ¿Se te quedó levantada, fue? ¿O tiene otra pregunta? Se me quedó levantada por el momento. Ah, ok. Disculpe. Puede bajar, ok. Perfecto. Entonces, siguiendo con las características de barreras de entrada, entonces es importante saber qué tan diferente el producto que vamos, con el que va a entrar los competidores, cuáles requisitos existen de capital o dinero, ya de eso veníamos hablando también de las inversiones, qué tanto acceso tienen a los canales de distribución. Aquí hago un acápite, pues, completando lo que había dicho de la parte de Ambev. Lo primero que hizo Ambev antes de entrar fue comprar en su momento a la compañía que hacía la Pepsi Cola. Es decir, no era su producto principal, no era que ellos querían fabricar Pepsi y se ve nada de eso. Ellos querían los canales de distribución. ¿Okay? Entonces, cuando compraron esa compañía, pues tuvieron acceso a los canales de distribución para luego ya poder distribuir su cerveza por el país. Otras partes de las barreras de entrada, desventajas de los costos diferentes a las escalas. Por tener tecnología propia, una localización favorable o subsidio del gobierno que mencioné hace un momento con el caso de la cerveza de la refresquera Cola Real. La curva de aprendizaje o experiencia también es importante valorar eso, si ya en el país existen personas con experiencias o tengo que formarlos. Y pues hay políticas que pueden afectar la entrada del gobierno que más bien pues pueden caer en la parte de la fuerza del gobierno. Vamos a hablar más adelante. Estoy ya hablando de la barrera de salida, como dice aquí, ya no me interesa el sector que es tan difícil de salir.
Aquí hay un pequeño recuadro que me lo puede explicar de manera breve y rápida. A ver, micrófono abierto, micrófono del señor Rey. Ya lo pusimos en mute. Ok, pues bien, ¿qué me dice este cuadro? Arriba está la barrera de salida, baja o alta, y en los lados tenemos barrera de entrada, baja o alta. Entonces, si estoy en el cuadro de abajo, en este cuadro inferior izquierdo, me dice que tengo barrera de entrada alta, barrera de salida baja. ¿Okay? Barrera de entrada alta, barrera de salida baja. Este caso, dice, es el caso mejor para los que ya están dentro. Es como si tú estuviesen en una fortaleza. Es decir, esa es una empresa, posiblemente con mucho know-how tecnológico, en el cual tienen, pues, digamos, todo patentado, tecnología y todo solamente de ellos. Entonces, para entrar es muy alto, es decir, no todas las empresas pueden entrar a hacer eso que está haciendo esa empresa. Sin embargo, si se quieren salir, pues pueden simplemente salirse, punto. Son tecnologías de ellos, o las venden, o simplemente se salen. Entonces, por eso dice como si tuvieran una fortaleza. Es difícil que vengan a competir conmigo. Cuando quiera irme, me voy o la vendo. Pasa mucho con las empresas de tecnología, esas empresas que están muchas allá en California en Palo Alto, como le dicen. Ahí está, muchas empresas como Google, Intel, etcétera, etcétera. Y esas empresas tecnológicas, pues es salto entrar tú a competir con una empresa de esa. Tienes un know-how. Entonces, si quisieran ir y salir, pues salen y punto. Muy bien. Entonces, si estoy aquí en este cuadro, el que está precisamente encima, se refiere a barrera de entrada baja, barrera de salida baja. Este cuadro me indica que los retornos son bajos, es decir, el retorno de la inversión es muy bajo. Si el sector va bien, son muchos los que entran. Si va mal, quedan muy pocos. Es decir, como es fácil entrar y fácil salir, es el caso en que, por ejemplo, se puso algo de moda, se puso de moda un tipo de comida, pues vienen y ponen mucho chimi. Por ejemplo, puso de moda el chimi, mucho chimi por donde quiera. Ya a la gente no le gusta el chimi porque salió un documental que el chimi hace daño. Bueno, todo el mundo dejó de hacer chimi, punto. Entonces, los retornos obviamente son bajos. Mucha competencia, por lo tanto, tienen que tener mucho volumen de venta para poder ganar algo. Muy bien. Entonces, en el caso de el extremo derecho inferior, tenemos barrera de entrada alta y barrera de salida alta. Entonces, aquí este cuadro me indica que en el caso de esas empresas, tienen retornos altos, pero arriesgados si el sector va mal. Son el típico caso de empresas de manufactura con alta inversión. Entonces, es difícil entrar, ya hice una inversión importante y es difícil salir precisamente porque ya tengo todo eso. Entonces, tengo que tratar de por lo menos sacarle lo que me costó invertirlo. Entonces, aquí hay un ejemplo de una empresa que muchos conocieron, que se llama la DOM, Lácteos Dominicanos. Esa empresa, pues, no sé si tuvieron la oportunidad de ver algunos reportajes que hicieron con muy buena tecnología, es decir, tenían, pues, los equipos, parte de los equipos más modernos del país, muy buena, muy buen ambiente de sanidad, es decir, cumplía muy bien con normas como HACCP y demás. Sin embargo, pues ellos habían conseguido la contrata para fabricar la leche de los desayunos escolares, principalmente. Esa era su principal venta.
Y pues ahí tuvieron una situación donde pues se decía que la leche estaba haciéndole daño a los niños. Ahí nunca se supo si hubo realmente manos siniestras o si realmente era un problema de proceso de ellos. La verdad es que perdieron esa contrata y pues le fue mal. Aceptó. Fue ese riesgo que ellos se tomaron al hacer esa inversión. A ustedes pasan por ahí, es una empresa abandonada, todos los equipos se están oxidando y dañando. Y esa es la situación para yo poder salir. Es muy difícil. Y pues en el caso superior derecho, barrera de entrada alta, barrera de salida alta, barrera de entrada baja. Aquí dice que es el peor caso, como si tuviéramos una ratonera. Es decir, es fácil para entrar, es un sencillo, pero para irme es un problema. Entonces, si la empresa que ustedes están analizando se encuentra en ese sector, es importante que lo identifiquen y lo coloquen porque tiene un riesgo importante en función a los accionistas que tienen su dinero invertido ahí. Muy bien. ¿Alguna duda de la segunda fuerza? ¿Barrera de entrada y salida? Ninguna. Ok, muy bien. Bien, vamos a hablar de esta tercera fuerza y una vez terminemos, la vamos a dejar ahí y vamos a continuar la próxima clase con las fuerzas que queden, con las 4 fuerzas que quedan. Entonces, vamos a darle la palabra al señor Ismael Pérez. Ismael Pérez, me ayuda ahí leyendo esa parte. Buenas noches. Fuerza 3. Productos sustitutivos. Son aquellos que realizan las mismas funciones, sirven para lo mismo que los del sector analizados, pero que no compiten, de momento, con ellos, ya que no se venden debido a su precio más elevado. Los productos sustitutivos marcan el techo de precio de los productos del sector. Si el sector eleva sus precios, se encontrará con nuevos entrantes en su mercado que compiten con los productos sustitutivos. Ejemplo, los productos sustitutivos, azúcar frente al jarabe de fructuosa de maíz en Estados Unidos, telefonía tradicional frente a móvil, bucle de abandono por par trenzado frente al inalámbrico, los Z de cerámica frente al mármol o maderas exóticas. Muy bien, al mármol. Perfecto. Gracias. Muy bien, entonces vamos a hablar de la siguiente fuerza. Ya vimos la rivalidad en el sector, ya vimos los entrantes potenciales. Ahora estamos hablando de productos sustitutivos o productos sustitutos, que no es más que aquellos productos que actualmente quizás son un poquito más caros o difícil para acceder al cliente, pero que si yo, mi producto que hago, elevo mucho el precio, ustedes van a cambiar para usar el otro. Entonces, ¿qué tantos productos sustitutivos existen en la empresa o en el sector que ustedes están analizando? Tanto de servicio como de manufactura. Ahí hay varios ejemplos, donde está diciendo el azúcar frente al jarabe de fructuosa de maíz. Es decir, si yo actualmente estoy usando azúcar, pero el precio de azúcar sube a un precio en el cual yo digo, pero espérate, prefiero comprar jarabe de fructuosa. Entonces, si mi empresa que estoy analizando es de la parte de azúcar, yo tengo que ver, hacer una comparación frente a los diferentes productos sustitutos de esa parte que estoy viendo. Tengo que verificar y poner en el trabajo el precio del azúcar actual
Sigan siguiendo el ejemplo de que su empresa está hablando de la parte de azúcar. Digamos que ustedes están analizando el ingenio de la romana. Entonces, tienen que analizar de esos productos que sirven para lo mismo, como jarabe de fructosa de maíz, qué precio tienen actualmente, que tan fáciles que lo puedan adquirir las empresas que utilizan azúcar actualmente. Entonces, eso le va a dar una idea de qué tan cerca están de ese techo, que no puedo subir más el precio. Y obviamente tienen que existir otras estrategias para yo poder competir en el mercado y tener beneficios, ¿no? Porque estamos diciendo que estamos hablando de empresas con fines de lucro, ¿eh? Eso es importante. No, aquí no estamos analizando ONGs, ni estamos analizando empresas que están hechas para brindar y dar a la gente, a los pobres, etcétera, etcétera. Las empresas que ustedes van a analizar, todas deben ser empresas con fines de lucro. Por lo tanto, muchas se deben a accionistas y ellos tienen que ver que sus inversiones que tienen ahí les renta más que tenerlo en un banco en Suiza, por ejemplo, rentándole dinero sin tener que estar al frente de una empresa. Entonces, obviamente, esos accionistas apuestan a que al que invertir en una empresa va a tener un retorno mayor que tenerlo a plazo fijo. Y pues va a depender de la empresa que usted está analizando, cuáles son esos productos sustitutivos, me van a hacer el análisis de cada uno de ellos, de cómo está ese producto actualmente, servicio, versus aquellos que se pueden dar y qué ventaja tienen. Si están muy cerca, cuáles son las estrategias que van a implementar para poder evitar que los clientes se le vayan para otros productos. O si la empresa también está interesada en poder fabricar esos productos sustitutivos y tener alternativas al cliente. Para hablar de los productos sustitutivos ocultos, vamos a darle la palabra a la señorita Génesis Buret. Génesis Buret, por favor. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ok, productos sustitutivos ocultos. No siempre es fácil determinar cuáles son los productos sustitutivos. Por ejemplo, ¿cuáles son los productos sustitutivos de la calefacción y de los bares de copas y restaurantes? Para sorprender correctamente a la pregunta y detectar claramente las amenazas de productos sustitutivos, hay que definir correctamente en qué negocio estamos y qué necesidades son las que cubren nuestros productos. Ejemplo de productos sustitutivos ocultos son: en 1900